En 1901, las tierras secas de Guanajuato se estiraban infinitas, sembradas de caminos olvidados y senderos olvidados por la mayoría. La región, marcada por el legado del porfirismo, estaba experimentando cambios profundos, con la modernidad llegando a pasos agigantados a las grandes ciudades, pero dejando atrás a los rincones más apartados. León, el gran centro comercial, ya era una ciudad bulliciosa, llena de fábricas y comercio, mientras que los pueblos menores del norte de Guanajuato seguían siendo prácticamente desconocidos, aislados en el silencio de las montañas y los llanos. Entre esos pueblos, había una ruta polvorienta que los conectaba, una vía poco transitada, marcada solo por mezquites torcidos, rocas dispersas y caminos en mal estado, donde el polvo y el viento parecían ser los únicos habitantes permanentes. Y en este olvidado y solitario camino, que pocos osaban recorrer, se erguía una posada de apariencia sencilla, pero que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las leyendas más escalofriantes de la región, la Posada Montoya. Esta edificación, marcada por el paso de los años, parecía haber sido construida para resistir la erosión del tiempo, pero lo hacía de una manera inquietante. Sus muros de adobe, de un color amarillento que había ido apagándose con el sol del desierto, parecían estar cubiertos de una pátina de historia olvidada. Las tejas del techo, rotas y agrietadas, formaban un patrón irregular que no daba cuenta de la estructura original de la posada. Todo parecía deteriorado, pero a la vez intacto, como si la casa estuviera suspensa en el tiempo, como si su propósito fuera simplemente seguir existiendo, sin importar lo que sucediera alrededor. La Posada Montoya no era un lugar lujoso, ni mucho menos. No tenía las comodidades de los hoteles que se podían encontrar en las ciudades principales, pero tenía algo que la hacía especial. Su hospitalidad, una calidez que atraía a los viajeros más solitarios, los más errantes, aquellos que preferían los caminos más remotos y solitarios, alejados de la multitud. La posada, aunque austera, era un refugio en medio de la nada. Tenía lo suficiente para ofrecer. Sopas sencillas y reconfortantes se calentaban el alma, habitaciones modestas pero siempre limpias y organizadas, y la promesa de un descanso tranquilo después de un largo viaje por esos inhóspitos caminos. Las hermanas Montoya eran las únicas encargadas de la posada. Inés, la mayor de las dos, tenía una mirada penetrante, profunda, como si pudiera ver a través de las personas. Su voz era suave, pero grave, casi un susurro que no dejaba espacio para la duda. Era una mujer de pocas palabras, una figura imponente cuya presencia llenaba la habitación con una quietud inquietante. En cambio, Carmela, su hermana menor, se movía con la gracia de una sombra, con pasos tan silenciosos que a veces parecía desvanecerse en el aire. Aunque no hablaba mucho, su presencia parecía llenar el espacio de una manera peculiar. Tenía una calma casi sobrenatural, como si siempre estuviera en paz consigo misma, como si no perteneciera del todo a este mundo. Vivían juntas, aisladas del resto del mundo. Nadie sabía mucho de ellas, ni de su pasado ni de sus familiares. Se decía que no tenían parientes cercanos, que se habían quedado huérfanas a una edad temprana, y que después de la muerte de sus padres en circunstancias misteriosas, decidieron quedarse en la posada. Nunca hablaban de su vida antes de aquel lugar. En el pueblo más cercano, donde apenas se las veía, algunos susurraban que las hermanas Montoya llevaban una vida solitaria, casi hermética. Salían muy poco, casi exclusivamente para comprar lo necesario en el mercado local, pero siempre se les veía adquirir libros viejos, algunos textos de apariencia esotérica o inusuales, como si estuvieran buscando respuestas que no podían encontrar en el mundo común. La posada, por lo tanto, no solo era un lugar de descanso, sino un punto de paso para aquellos que recorrían ese camino olvidado. Aunque sencilla, la posada era muy conocida entre los viajeros que buscaban un refugio en medio de la nada. Al principio, todo parecía normal. Los huéspedes llegaban, cenaban una sopa caliente, dormían en camas sencillas pero cómodas, y seguían su camino al día siguiente. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las desapariciones comenzaron a ser más frecuentes y misteriosas. Los viajeros que se hospedaban en la Posada Montoya empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Al principio, eran solo rumores. Un hombre que había llegado con su carreta de provisiones desapareció al día siguiente. Otro que había escrito una carta a su esposa desde la posada nunca fue visto de nuevo. Cartas sin respuesta empezaron a acumularse en la oficina de correos del pueblo, todas provenientes de la misma posada. Familiares que esperaban noticias de sus seres queridos enviaban telegramas,
pero no recibían respuestas. Los mensajes de auxilio se multiplicaban, pero las autoridades locales, más centradas en otros problemas, no prestaron mucha atención. Sin embargo, a medida que los desaparecidos se sumaban a la lista, los rumores comenzaron a adquirir una tonalidad más seria. Los viajeros hablaban de sensaciones extrañas. Muchos decían haber sentido una presencia invisible que los observaba durante la noche, como si algo se moviera en las sombras fuera de su alcance. Otros aseguraban que las puertas de la posada se cerraban solas a altas horas de la noche, cuando nadie las tocaba. La calma que se respiraba allí, lejos de ser reconfortante, comenzaba a sentirse opresiva, como si hubiera una fuerza invisible que mantenía a todos en un estado constante de tensión, esperando lo que vendría. Los ruidos inexplicables comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Algunos huéspedes aseguraron haber escuchado susurros en medio de la noche, voces que no podían identificar, que provenían de las paredes. Otros decían que, mientras dormían, sentían que algo les tocaba la cara o el cabello. Y lo más inquietante de todo, una sensación constante de que algo los observaba, una presión invisible, como si la posada misma estuviera viva, respirando, esperando. Pero a pesar de estas experiencias extrañas, la mayoría de los viajeros que llegaban a la posada no daban crédito a lo que decían los demás. Muchos creían que era sugestión o paranoia causada por el aislamiento del lugar. Pero hubo algunos que, al regresar a los pueblos cercanos, contaron historias que nadie quería creer. Historias sobre los extraños acontecimientos en la posada, sobre las desapariciones inexplicables y sobre las miradas inquietantes de las hermanas Montoya. Por otro lado, las hermanas no parecían preocuparse por los rumores. Nadie las veía alterar su rutina diaria. Siempre sonrientes, siempre corteses, siempre tranquilas. De hecho, parecía que no les afectaba lo que se decía de ellas. La posada seguía abierta, y la gente seguía llegando, a pesar de las advertencias que empezaban a circular entre los viajeros. Era como si algo más allá de la razón estuviera operando en ese lugar. Una fuerza oculta que mantenía la posada funcionando, a pesar de todo. Si te está intrigando lo que está sucediendo en la posada Montoya, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la continuación de esta historia. Lo que está por venir te sorprenderá y dejará preguntas que solo podremos responder juntos. Las hermanas Montoya no eran como las demás mujeres del pueblo. No se ajustaban a los cánones de belleza que se esperaban en una época como la de 1901, cuando las mujeres de la región tenían una presencia definida por la frescura juvenil o la elegancia sofisticada que se reflejaba en las ciudades más cercanas. Las hermanas no poseían ni la vivacidad de las jóvenes campesinas, ni la gracia de las mujeres urbanas de la alta sociedad. Pero, a pesar de esto, algo en su presencia resultaba extrañamente magnético. Había algo en su manera de ser que atraía, pero a la vez desconcertaba profundamente a todos los que la conocían. Inés, la mayor de las dos, tenía una mirada tan penetrante que parecía no solo observar el exterior de las personas, sino también leer sus pensamientos más profundos. Su mirada no era solo fija, sino profunda, como si mirara a través de las personas, como si pudiera ver algo que los demás no podían ver. No era una mirada amable ni acogedora. Al contrario, había algo inquietante en su capacidad para mantener el contacto visual por largos periodos de tiempo, como si no pudiera o no quisiera apartar la vista de aquellos que la miraban. Su presencia era imponente pero silenciosa, como la de una figura antigua que ha visto demasiado y ha aprendido a callarlo todo. Por su parte, Carmela, la hermana menor, era el opuesto en muchos aspectos. Mientras que Inés podía ser fría y distante, Carmela tenía una voz suave y pausada que, aunque tranquila, hacía que sus palabras se sintieran como si tuvieran un peso inexplicable. Cada frase que salía de su boca parecía cargada de significado, incluso cuando se trataba de una simple cortesía. Había algo hipnótico en la manera en que hablaba, como si sus palabras fueran una suave melodía que atrapaba la mente de quien la escuchaba. Sin embargo, no era solo su voz lo que desbordaba esa extraña energía. Había algo en la manera en que se movía, como si se deslizara por el espacio, apenas tocando el suelo, como si todo a su alrededor fuera irreal, casi etéreo. La gente hablaba de ellas, pero lo hacía en susurros. Muchos viajeros se sentían atraídos por la hospitalidad de las hermanas, esa calidez que parecía provenir de la propia esencia del lugar. Sin embargo, la atracción que sentían no era completamente positiva. Había quienes, al llegar a la posada, experimentaban una sensación de seducción inexplicable.
Se sentían cautivados por la atención que les brindaban, como si de alguna manera esas dos mujeres pudieran entender la soledad de sus almas y aliviar sus inquietudes más profundas. Pero en cuanto caía la noche, las historias comenzaban a desarrollarse de forma inquietante. Un vendedor de sal, que había hecho un largo recorrido para llegar hasta la posada, comenzó a contar una historia que pronto se convertiría en un rumor. El hombre, después de cenar y compartir unas copas con las hermanas, sintió una extraña presión que le impulsaba a quedarse más tiempo de planeado. Carmela, con su típica suavidad, lo invitó a quedarse una noche más sin razón aparente. Él, aunque dudoso, aceptó, sintiendo una inexplicable necesidad de hacerlo. Cuando finalmente se retiró a su habitación, comenzó a sentir una pesadez en el aire, como si la habitación misma estuviera cargada de algo intangible pero aterrador. Esa noche, sin embargo, algo más ocurrió. El vendedor de sal se despertó de repente en medio de la madrugada con la sensación de que alguien lo estaba observando. Miró alrededor, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, al intentar volver a dormir, notó que había algo extraño en su piel. Cuando se revisó, encontró pequeñas marcas rojas en sus brazos, como si algo o alguien lo hubiera sujetado fuertemente mientras dormía. Lo más desconcertante fue que, al día siguiente, cuando decidió mencionar lo sucedido a Inés y Carmela, ellas no parecieron sorprendidas. Inés simplemente lo miró con su mirada penetrante y, con voz grave, le dijo que a veces el cansancio juega trucos en la mente. Pero Carmela, con su voz suave y cálida, le sonrió y le dijo que todo estaba bien y que, si quería, podía quedarse otra noche. No obstante, él sintió una inquietud que lo llevó a abandonar la posada esa misma tarde, sin esperar al anochecer. Cuando partió, el ambiente de la posada parecía haberlo cambiado todo. Las puertas crujían más de lo normal, y un aire pesado lo envolvía a cada paso. A esta extraña historia le siguieron otras, pero tal vez la más aterradora fue la de un exmilitar, un hombre robusto y acostumbrado a situaciones extremas. Este hombre, que había llegado a la posada en busca de descanso tras una larga jornada de viaje, experimentó algo que ni él, con toda su experiencia, pudo explicar. Aquella noche, al igual que otros, se sintió observado, pero esta vez fue distinto. Despertó en medio de la noche con un malestar inexplicable. Al intentar moverse, notó que sus brazos estaban marcados por huellas rojas, como si alguien lo hubiera sujeto con fuerza mientras dormía. Pero lo más extraño no fueron las marcas en su piel, sino que, cuando buscó una respuesta, las hermanas Montoya no mostraron ni sorpresa ni preocupación. En lugar de eso, le ofrecieron una sonrisa enigmática y lo invitaron a cenar, como si nada hubiera sucedido. El hombre decidió no preguntar más y abandonar la posada al día siguiente, pero ya nada en su mente lo haría olvidar esas huellas extrañas en su piel. Desde esa noche, empezó a preguntarse si las hermanas Montoya eran más que simples posaderas. En otro incidente aún más inquietante, un sacerdote que había llegado de paso a la posada, cansado de su largo viaje, también experimentó lo que describió como un sueño perturbador. En ese sueño, las hermanas Montoya le hablaban, pero no con palabras comunes. Sus voces parecían murmurarse, como si estuvieran invocando algo más allá de lo terrenal. Al despertar, el sacerdote, preocupado, decidió irse antes del amanecer, pero no fue suficiente para evitar que algo lo despojara de la paz. En su próximo sermón, mencionó haber tenido una visión extraña durante su estancia en la posada, donde vio figuras sombrías y oscuras observándolo desde las paredes. Esta experiencia lo perturbó tanto que abandonó el pueblo, y al poco tiempo desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a verlo ni a escuchar de él. Algunos decían que se había ido a otro lugar, otros susurraban que había sido absorbido por el propio misterio de la posada. Las desapariciones comenzaron a ser cada vez más comunes, pero lo que mantenía a la gente en silencio no era solo el miedo a lo inexplicable, sino la extraña sensación de que nadie podría ser el siguiente. Cada vez que alguien mencionaba algo sobre las hermanas Montoya o la posada, parecía como si se les cerrara la boca, como si las palabras mismas se desvanecieran antes de llegar a la gente. El miedo al vacío, a lo inexplicable, se había apoderado de todos. A pesar de todo esto, las hermanas Montoya continuaron con su rutina diaria, sin mostrar nada extraño en su comportamiento. Parecían ignorar los rumores, las historias y las advertencias que comenzaban a circular entre los viajeros. Continuaban siendo cortes y amables, siempre con una sonrisa que solo aumentaba la sensación de que algo no estaba bien. Nadie, sin embargo, osaba enfrentarlas ni cuestionarlas,
pues la presencia de las hermanas Montoya parecía poseer una fuerza que iba más allá del control humano. En abril de 1901, el destino de Tomás Almaraz, un joven telegrafista originario de Irapuato, se cruzó de manera fatal con la enigmática Posada Montoya. Tomás había estado viajando por varios días en su trabajo, como muchos otros telegrafistas que, en aquellos tiempos, viajaban largos trayectos llevando mensajes urgentes entre las pequeñas localidades rurales. Tras una jornada de trabajo extenuante, decidió alojarse en la posada para descansar antes de continuar con su recorrido. Nadie imaginó que su decisión de hospedarse allí marcaría el comienzo de una serie de eventos que jamás podrían explicarse completamente. El joven telegrafista envió una carta a su madre, como hacía regularmente, contándole sobre su viaje y su estancia en la posada. Sin embargo, días después, cuando la madre de Tomás no recibió ninguna respuesta a sus repetidas cartas y telegramas, comenzó a sentir una creciente angustia. Finalmente, se decidió a actuar. No podía creer que su hijo, siempre tan puntual y responsable, hubiera desaparecido sin dejar rastro. La preocupación de la madre fue más allá de lo que cualquier madre podría soportar. Sus cartas no llegaban, su hijo no respondía, y las autoridades locales, por alguna razón, no se movían. Desesperada, la madre de Tomás escribió una carta al gobernador del estado, pidiendo que se tomaran acciones inmediatas para investigar la desaparición de su hijo. A la carta le adjuntó una recompensa sustancial para cualquier persona que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Tomás. La presión finalmente obligó a las autoridades a actuar. Se enviaron 2 agentes de policía, Julián Castañeda y Federico Orozco, para investigar la posada. Ambos hombres, experimentados y escépticos de las historias que circulaban en torno al lugar, se dirigieron hacia el remoto pueblo donde se encontraba la Posada Montoya. El viaje fue largo y agotador, pero ninguno de los dos imaginaba lo que les esperaba al llegar. Al llegar a la posada, las hermanas Montoya los recibieron con una calma que rozaba lo inquietante. No parecía haber nada fuera de lo común. La posada estaba limpia, organizada y en apariencia perfectamente normal. Las habitaciones estaban bien ordenadas, los registros de los huéspedes estaban al día y las respuestas de las hermanas Montoya a las preguntas de los agentes eran suaves pero firmes, casi demasiado correctas. Nada parecía fuera de lugar, nada que indicara que el lugar albergaba un secreto tan oscuro. Pero algo en la actitud de las hermanas parecía desarmar cualquier sospecha de los agentes. Había una sensación de desconcierto en el aire. Las hermanas, con su fría cortesía, no parecían tan sorprendidas por la visita, como si ya supieran que se avecinaba una investigación. El ambiente era tenso, como si las propias paredes de la posada guardaran un conocimiento oculto que no debía ser revelado. A pesar de las apariencias, algo en las respuestas y la tranquilidad de las hermanas no lograba convencer a los agentes. Había algo en su serenidad que despertaba una inquietante desconfianza. El agente Castañeda, más perspicaz y meticuloso que su compañero Orozco, sintió que algo no encajaba. Decidió que debía investigar más a fondo, algo que parecía ir más allá de una simple entrevista o inspección superficial. Decidió recorrer la posada más exhaustivamente, en busca de cualquier pista que pudiera estar oculta. Fue así como, al explorar la zona trasera de la posada, Castañeda encontró algo que lo dejó helado, una trampilla secreta escondida bajo una capa de polvo y escombros. La trampilla, que parecía haber sido cuidadosamente camuflada, conducía a un pasadizo oscuro y húmedo que serpenteaba hacia los cimientos de la construcción. Sin pensarlo demasiado, el agente levantó la trampilla y se adentró en la oscuridad, iluminando el camino con su farol. El aire estaba denso, con un olor peculiar que le erizó la piel, como si el lugar hubiera estado cerrado durante mucho tiempo, esperando ser descubierto. El pasadizo parecía interminable, pero finalmente llegó a una pequeña bodega subterránea que no figuraba en ningún registro oficial de la posada. Al explorar el lugar, Castañeda encontró varios objetos personales que no podían pertenecer a los habitantes de la posada. Billeteras, cartas quemadas, ropa rasgada y fragmentos de objetos personales que claramente pertenecían a personas desaparecidas. Había algo profundamente inquietante en el hallazgo, la evidencia de que las desapariciones no eran accidentes, sino parte de algo mucho más grande y oscuro. Entre los objetos hallados, había una serie de documentos parcialmente quemados, y algunos de ellos, al ser revisados con más cuidado, contenían nombres que coincidían con aquellos que se mencionaban en los informes de personas desaparecidas en la región. Castañeda se sintió sobrecogido por lo que había descubierto, pero sabía que no podía actuar sin más pruebas que pudieran ser presentadas en un juicio.
Decidió regresar con su compañero, pero antes de salir de la bodega, encontró algo más, una pequeña caja de madera, casi escondida entre los restos, que contenía varios medallones idénticos a los que el telegrafista Aurelio Ramírez había encontrado en su estancia en la posada años antes. El medallón que Ramírez había hallado debajo de su cama estaba ahí, junto con otros similares, que parecían ser recuerdos de aquellos que nunca regresaron. Castañeda regresó rápidamente al salón principal de la posada, donde las hermanas lo esperaban con una calma desconcertante. El aire en la habitación parecía más denso que antes, como si todo estuviera imbuido con un conocimiento oculto. Las hermanas, al ver la expresión de Castañeda, no se inmutaron, no mostraron sorpresa. Simplemente, como si estuvieran esperando que eso sucediera, ofrecieron nuevamente té de hierbas y lo invitaron a quedarse. Pero el agente Castañeda, aunque intrigado, sabía que ya tenía más que suficiente para continuar la investigación. A pesar de este hallazgo inquietante, las hermanas Montoya fueron finalmente liberadas. El caso no avanzó, ya que no había pruebas suficientes para acusarlas directamente. Los documentos desaparecieron misteriosamente, y los testigos que inicialmente estaban dispuestos a hablar comenzaron a retractarse. No había huellas claras de un crimen que pudiera ser procesado ante la ley, y las hermanas, con su actitud serena y respuestas bien preparadas, continuaron con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. ¿Por qué nunca se pudo probar su culpabilidad? ¿Qué se esconde realmente en esa posada? ¿Son las hermanas Montoya inocentes o hay algo mucho más siniestro a sus espaldas? La investigación dejó más preguntas que respuestas, pero la inquietante sensación de que algo más profundo y oscuro se estaba ocultando en ese lugar se mantenía en el aire. Si te está picando la curiosidad por descubrir lo que sucedió después, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la continuación de esta historia. Los secretos de la posada Montoya están a punto de ser revelados. Después de la investigación realizada por los agentes Julián Castañeda y Federico Orozco, el caso de la posada Montoya comenzó a tomar un giro aún más extraño. A pesar de los hallazgos inquietantes en el sótano de la posada, las hermanas Inés y Carmela Montoya no fueron detenidas ni procesadas. Las autoridades no pudieron encontrar pruebas que las vincularan directamente con las desapariciones, a pesar de la evidencia encontrada. Objetos personales de los desaparecidos, medallones extraños, documentos quemados y aquella extraña trampilla que conducía a un pasadizo oculto bajo la posada. La falta de pruebas claras y la habilidad de las hermanas para desarmar cualquier sospecha durante el interrogatorio terminaron por hacer que el caso fuera archivado. Pero algo mucho más extraño ocurrió poco después de la investigación. Los registros oficiales del caso desaparecieron misteriosamente. Los documentos que confirmaban las evidencias de las desapariciones, junto con las anotaciones de los agentes, fueron borrados de los archivos oficiales, sin explicación alguna. Los testigos que habían hablado de las extrañas experiencias que vivieron en la posada comenzaron a retractarse, y algunos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Nadie volvió a hablar públicamente del caso, y las autoridades, aparentemente, dejaron de lado el asunto. Sin embargo, el mayor misterio de todos fue lo que ocurrió con las propias hermanas Montoya. Un día, sin previo aviso, las dos mujeres simplemente desaparecieron. La posada, una vez más, quedó vacía. No hubo señales de que Inés y Carmela hubieran dejado el lugar. Nadie las vio partir, ni se registró su salida en ningún lugar. Sus pertenencias no fueron encontradas, ni en la posada ni en las cercanías, lo que hizo que su desaparición fuera aún más desconcertante. Las paredes de la vieja posada, que durante tantos años habían acogido viajeros solitarios, se quedaron en silencio, y los rumores sobre el extraño destino de las hermanas comenzaron a diseminarse, alimentando aún más la leyenda que rodeaba el lugar. La posada Montoya permaneció cerrada y deshabitada durante muchos años, cubierta por maleza y el olvido. La gente dejó de acercarse a la zona, temerosa de lo que pudiera estar ocurriendo en el interior. Las historias sobre las hermanas y las desapariciones fueron pasando de boca en boca, pero nadie se atrevió a regresar a la posada. El lugar se convirtió en un fantasma de lo que alguna vez fue un refugio para los viajeros, y el eco de las desapariciones seguía resonando en los pueblos cercanos. Sin embargo, en 1946, un grupo de obreros que trabajaban en un proyecto de restauración de la ruta y limpieza de caminos fueron asignados para limpiar el área alrededor de la vieja posada. El gobierno había planeado mejorar la ruta y, entre los trabajos, se encontraba la limpieza de los escombros y maleza alrededor de la construcción. Nadie había tocado la posada desde hacía años,
y la idea de restaurar el lugar parecía un proyecto rutinario. Pero lo que encontraron en los cimientos de la posada fue lo que causó que todo el trabajo se detuviera de inmediato. Al principio, los obreros encontraron un hueco detrás de la chimenea, una pared que había sido tapada con escombros y cemento, como si alguien hubiera intentado ocultarla. Al derribarla, descubrieron lo que parecía un cuarto subterráneo oculto. Al principio, el aire estaba cargado y el ambiente opresivo, pero lo que encontraron en el interior fue mucho peor de lo que esperaban. Restos humanos, huesos que no parecían pertenecer a los habitantes originales de la posada, estaban mezclados con huesos de animales. Algunos de los huesos humanos parecían haber sido manipulados de manera ritual, envueltos en telas bordadas que contenían símbolos extraños y difíciles de identificar. El descubrimiento de estos restos fue solo el principio. En una de las esquinas del cuarto, los obreros encontraron una fosa sellada con cemento. Cuando rompieron el cemento, lo que emergió de la fosa fue aún más perturbador. Más restos humanos mezclados con huesos de animales, algunos de los cuales estaban acompañados de símbolos que no parecían tener ninguna conexión con la cultura local, y una nota ilegible escrita con tinta marrón. Los símbolos en las telas y las notas causaron una sensación de incomodidad profunda entre los obreros, quienes, algunos de ellos, se sintieron físicamente alterados al estar cerca de esos objetos. En el suelo del cuarto también había una colección de medallones que coincidían exactamente con el que el telegrafista Aurelio Ramírez había encontrado años atrás en su estancia en la posada. Estos medallones, que parecían tener un propósito específico, no eran simplemente adornos. Cada uno de ellos tenía una inscripción ilegible, y se pensaba que podrían haber formado parte de algún ritual oscuro. ¿Por qué se encontraban allí? ¿Qué significaba todo esto? Estas eran las preguntas que rondaban las mentes de los obreros. El hallazgo dejó a todos temblando. A pesar de la magnitud de lo que encontraron, el proyecto de restauración se detuvo inmediatamente. Nadie quería seguir trabajando en un lugar donde el aire parecía cargado de una energía inquietante. Los obreros que habían estado más cerca de los restos humanos comenzaron a sentirse enfermos. Algunos de ellos fueron enviados a la ciudad para recibir atención médica, pero se negaron a regresar después de los incidentes que vivieron. Aquella región, de repente, se llenó de silencio. Al final, el proyecto de restauración fue cancelado y la posada fue cerrada nuevamente, esta vez por razones inexplicables. Nadie se atrevió a regresar a la vieja posada, y el lugar fue marcado como zona no prioritaria para el desarrollo. La historia de las hermanas Montoya y lo que sucedió allí fue enterrada una vez más, pero algo en el aire parecía susurrar que las verdades que descansaban en la posada no se dejarían ocultas por siempre. ¿Qué significaban los hallazgos en la posada? ¿Quiénes eran realmente las hermanas Montoya? ¿Por qué dejaron atrás esas pruebas tan perturbadoras? La historia de la posada sigue siendo un misterio sin resolver, pero algo nos dice que las respuestas están más cerca de lo que imaginamos. Si te intriga saber qué más se descubrió y cómo se conecta todo, no olvides seguirnos y suscribirte al canal. Nos queda una última parte para desvelar todos los secretos de este enigma. No te lo pierdas. La historia de las hermanas Montoya no terminó con el cierre de la posada. Con el paso de los años, el eco de los rumores comenzó a cobrar fuerza. La posada, aunque abandonada, seguía siendo el centro de todas las conversaciones extrañas que surgían entre los habitantes cercanos. A pesar de que las autoridades parecían haber dejado de investigar, la gente nunca olvidó lo que había sucedido en ese lugar, y las historias sobre las hermanas Montoya continuaron creciendo en misterio. A medida que pasaban los años, los rumores comenzaron a volverse más inquietantes. Algunos decían que, por las noches, se podían ver dos figuras vestidas de blanco caminando lentamente entre los mezquites cerca de la posada, como si estuvieran buscando algo, como si el paso del tiempo no pudiera tocarlas. Sus figuras, aparentemente etéreas, se deslizaban entre la oscuridad, y aquellos que se atrevían a mirar desde lejos sentían una extraña sensación de inquietud, como si las sombras mismas se inclinaran hacia ellas. Nadie sabía quiénes eran esas mujeres, ni si realmente eran las hermanas Montoya, pero los relatos seguían repitiéndose. Por otro lado, otros comenzaron a hablar extraños sueños en los que una figura femenina, con una voz suave y cálida, les susurraba nombres desconocidos, pero que, al despertar, parecían familiares. Muchos de los testigos no entendían el significado de estos sueños, pero todos coincidían en que las voces las llamaban a algún lugar, como si las hermanas Montoya quisieran que los viajeros regresaran a la posada. Y aún más inquietante, algunos de los que se atrevieron a contar estos sueños hablaban de una presencia invisible, de algo que los seguía por las noches,
algo que los observaba desde lejos. La posada, aunque cerrada, seguía viva en la memoria colectiva como un misterio no resuelto, como un lugar donde las sombras respiraban. El misterio de las hermanas Montoya se fue infiltrando en las historias locales hasta convertirse en una leyenda viviente, algo de lo que se hablaba en susurros, pero sin atreverse a hablar demasiado alto. Sin embargo, el enigma no se detuvo ahí. En 1960, un escritor de crónicas rurales llamado Rodolfo Barrenechea decidió investigar las historias que rodeaban a la posada Montoya. Después de escuchar rumores sobre las hermanas, Barrenechea comenzó a indagar en las historias y, finalmente, se enteró de que una mujer anciana en Guadalajara afirmaba ser Carmela Montoya. La mujer, que vivía en un hospicio de la ciudad, había mencionado en varias ocasiones que ella y su hermana habían sido las verdaderas dueñas de la posada, aunque su historia estaba marcada por un silencio inexplicable. Intrigado por la historia, Barrenechea viajó hasta Guadalajara para entrevistar a la mujer. Según sus relatos, la anciana, casi en trance, hablaba de un tiempo lejano cuando ella y su hermana vivían en la posada, pero sus recuerdos parecían difusos y desordenados, como si una niebla hubiera borrado la mayor parte de su vida. Durante la entrevista, la mujer habló de muertes inexplicables, de secretos que las hermanas habían guardado celosamente, de la forma en que se sentían atadas a la posada, como si nunca hubieran podido dejarla. Sin embargo, días después de la entrevista, la mujer fue encontrada muerta en su cama, con la boca llena de tierra. Nadie entendió qué había sucedido. Algunos decían que se había suicidado, otros aseguraban que alguien había hecho esto como parte de un ritual. Lo único que sabían con certeza era que, tras la muerte de la mujer, las pistas sobre las hermanas Montoya se desvanecieron aún más en la neblina de la historia. El misterio nunca fue resuelto, y el caso de la posada Montoya se convirtió en uno de esos enigmas que las autoridades no podían explicar, pero que todo el mundo sentía que debía quedar en silencio. Pero incluso con la muerte de Carmela, las historias no se detuvieron. La gente seguía hablando de las apariciones, de las sombras que se deslizaban entre los árboles y de los extraños sueños compartidos. Muchos decían que las hermanas Montoya no eran simples posaderas, ni mujeres comunes. De alguna manera, se había hecho evidente que las hermanas no pertenecían a este mundo de la manera que lo hacen los seres humanos. Algunos afirmaban que eran brujas, otros, que habían sido parte de un ritual antiguo que había logrado preservar sus almas en algún lugar entre la vida y la muerte. La posada, aunque cerrada y cubierta por la maleza, seguía de pie, como si esperara algo, como si esperara a los viajeros errantes, a aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral de su existencia. La verdad sobre las hermanas Montoya no salió a la luz, y muchos creyeron que tal vez nunca lo haría, pues había algo más allá de la comprensión humana que las envolvía. La historia de la posada Montoya seguía siendo un eco del pasado, un misterio que se mantenía en las sombras, esperando ser desenterrado nuevamente. Si alguna vez decides pasar por esa ruta, recuerde el consejo de los viejos del lugar. No aceptes de manos desconocidas, y nunca te acerques a la vieja posada, porque a veces las sombras no solo acechan, sino que esperan ser encontradas. Y en ese encuentro, puede que sea demasiado tarde para comprender lo que realmente ocurrió allí.